Bienvenidos sean todos a nuestro discipulado del día de hoy. Este discipulado, como siempre lo hemos dicho, es la herramienta del Señor para transformarnos a su imagen. En el discipulado anterior estuvimos aprendiendo respecto a que Jesucristo es nuestro modelo. Estuvimos viendo la lección número 3 que dice tener un modelo, primera parte. Así que hoy el Señor nos va a llevar a continuar a la segunda parte de este mismo tema que ya comenzamos en el discipulado anterior. Pero en esta oportunidad me acompaña nuestros hermanos y esposos, ¿verdad? Rueda Pineda, que el Señor los bendiga. Bienvenidos, que nos gozamos mucho de tenerles con nosotros. Amén. Hola queridos hermanos, es un gusto para nosotros poder compartir esta enseñanza al lado de mi querida esposa, con nuestro pastor también, amigos que tienen la oportunidad de vernos acá en Guatemala como en otras partes del mundo, pues va a ser un verdadero placer compartir con ustedes. Amén. El Señor les bendiga a cada uno de los que puedan ver esta palabra, ¿verdad? Que el Señor estará dando a cada uno de nosotros. Es una bendición el poder estar ahora aquí reunidos, donde aprenderemos, ¿verdad?, acerca de lo que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo por excelencia, ¿verdad? Y también será de mucha edificación, tanto como para nosotros, como para cada uno que vea este mensaje. Amén, gloria al Señor. Así que bienvenidos, siéntanse a gustos, allá hay cafecito con leche. Gracias. Y qué bendición el que hoy podamos estar todos juntos. La Escritura dice que nos deleitemos con el cuerpo de Cristo. Somos todos los que hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Hoy, como ya dije, queremos continuar con nuestro tema, tener un modelo, y hoy nos corresponde la segunda parte. Así que hoy, pues desde ya, ¿verdad?, estamos muy contentos y queremos pasar ya a las preguntas para reflexionar. Amén. Vamos a empezar. La número 1 dice: ¿cómo podemos conocer el carácter de Cristo? Amén. Amén. La número 2 dice: ¿cuál es el plan del Señor en relación al carácter? La número 3: ¿cómo somos transformados por el Espíritu del Señor? En el transcurso de la enseñanza estaremos viendo estos puntos, ¿verdad? Amén. Amén. Ahora vayamos a Mateo 11:29. Amén, gloria al Señor. Amén. Lo voy a leer primero en Reina Valera y luego en lenguaje actual. Nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En la versión lenguaje actual nos dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Amén. Vemos qué maravilloso este versículo, ¿verdad?, donde el Señor se pone como ejemplo, ¿verdad? Aprendan de mí, dice, guarden mis mandamientos, dice en la versión lenguaje actual, ¿verdad? Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces nosotros debemos conocerlo a Él para aprender y que sus actitudes sean nuestras actitudes, porque en este texto vemos dos actitudes, nos dice manso y humilde, ¿verdad? Entonces esas actitudes del Señor tienen que ser también nuestras actitudes, ¿verdad? Y así dice que hallaremos descanso para vuestras almas. Amén. Qué forma tan gloriosa de concluir este versículo, cuando dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. El que el Señor Jesucristo sea nuestro modelo a seguir trae refrigerio, trae paz, trae confort a nuestras vidas, hace totalmente de nosotros seres humanos extraordinarios, a la imagen del Señor Jesucristo. Cuando nosotros decimos Cristo es nuestro modelo, no es por decisión humana, más bien esto es por decisión divina de Dios nuestro Padre. Jesucristo, al venir a esta tierra, vino con un propósito bien definido, y era el que el propósito del Padre se cumpliera también en nosotros, así como en Él fue cumplido. Por eso hoy nosotros podemos gozar de todas estas virtudes
las cuales recibimos en el momento que fuimos bautizados, cuando nosotros reconocimos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Este texto que nos acaba de leer nuestra hermana Kenia tiene una parte acá que me llama la atención. Dice, aprended de mí. Jesucristo mismo revelándose Él como nuestro modelo. Aprended de mí. No es una invitación, más bien es un mandato del Señor que nosotros seamos sus aprendices, o más bien dicho, que nosotros seamos discípulos de Él. Pero hay otra parte en este mismo versículo y dice que soy manso y humilde de corazón. Pero estas dos palabras, que soy, es Jesucristo revelándose. No solo dice aprendan de mí, sino, muy bien, aprendan de mí y les da la expresión, o más bien dicho, lo que deben aprender. Así que es maravilloso lo que nosotros aprendemos del Señor Jesucristo. Vuelvo a decir esto y voy a unir las palabras. Aprended de mí que soy. Entonces Cristo hoy, a través de las Escrituras y a través de nosotros y de su Espíritu Santo, estará revelándose a todos nosotros en este discipulado para que aprendamos de Él, tal como lo dice la Escritura. Así que pasemos desde ya al contenido de nuestra lección. Y nos dice, debemos conocer a Cristo nuestro modelo para llegar a ser como Él. Creo que nadie puede ser como su modelo si no le conoce. No puedo yo decir que voy a tomar como modelo a X o Y persona, ¿verdad? Si no le conozco. ¿Cómo puede ser mi modelo si no le conozco? Hago de alguien mi modelo porque le conozco. Porque le conozco, me llama la atención, me intereso en su persona. Quiero ser como él o quiero ser como ella, dependiendo el modelo. De hecho, la palabra nos enseña que nosotros los hijos de Dios nos edificamos por modelos. Ese es el diseño de nuestro Amén. Padre. Por eso envió a Cristo su modelo para todos nosotros. El mundo hoy se está edificando a través de modelos, ¿verdad? Nada más que cada uno de acuerdo a su condición de fe. Algunos tomando modelos del mundo. Nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro modelo. Es el modelo perfecto para nosotros en la nueva naturaleza que nos ha sido entregada. Entonces dice, debemos conocer a Cristo nuestro modelo para llegar a ser como Él. Nos dice la Escritura en Efesios capítulo 4 y verso 13, nos dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Al principio dice hasta que todos lleguemos, pero luego utiliza una palabra, dice y del conocimiento. Para poder nosotros llegar a esta medida y a esta estatura, tenemos que conocerle. Amén. Nadie puede llegar a una medida o una estatura si no le conoce. ¿Cómo puedo yo decir que quiero ser como fulano de tal si no conozco a fulano de tal, verdad? ¿Cómo saber si estoy alcanzando la medida? ¿Cómo saber si cada vez me estoy pareciendo más a él? ¿Cómo saber si lo estoy imitando exactamente como él es? Esto no puede suceder si no le conozco. Así que los hijos de Dios o discípulos del Señor Jesucristo debemos conocer a Cristo para poder ser como Él. Por eso la Escritura nos lo revela, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Al final pues ya nos dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siempre este misterio que ahora ha sido revelado a nosotros la iglesia ha estado ahí. Siempre. Lo que ha sucedido con la iglesia es que la iglesia no le conocía, o la iglesia no había visto a Cristo revelándose, diciendo sean como yo. Por el contrario, a la iglesia no tener esa revelación, la iglesia había negado el que pudiéramos nosotros ser como Cristo. Amén. Y no cabe duda, ¿verdad? El modelo digno de imitar es Cristo, ¿verdad? Es el mejor ejemplo acá en la tierra. Y claro, nosotros también tenemos modelos, como siempre lo he dicho, nuestro apóstol, nuestro pastor, nosotros como pareja somos modelos, ¿verdad? Amén. Y porque tenemos la naturaleza de Cristo, pero también somos ejemplo para muchos jóvenes, porque parejas sólidas, parejas
que estamos manifestando a Dios en nuestros hogares, en nuestra forma de vivir. A veces hablo con jóvenes, algunos jóvenes cuando andan en el mundo ya no quieren formar ni su pareja, sí, porque tienen ideas erróneas, ¿verdad? Que no van a poder consolidarse, pero por modelos equivocados. Por modelos equivocados, pero gracias a Dios, acá en Misión Cristiana del Calvario, Dios nos está revelando algo bonito y nos está permitiendo a nosotros ser un modelo para muchos jóvenes, ¿verdad? Amén. Para nuestros hijos también, modelarles y expresarles la naturaleza de nuestro Padre. A veces hablo con mi esposa y todo esto que está pasando se está volviendo natural en nosotros. No tenemos por qué temer a estar en un set de grabación, ¿verdad? Porque tenemos la naturaleza de nuestro Padre. Amén. Porque lo que expresamos acá es lo que somos. Así es. No es difícil expresar nuestra naturaleza. Lo difícil sería expresar una naturaleza ajena o extraña a lo que nosotros realmente somos. Pero me gustó el ejemplo que usted da y nos dice los matrimonios. Amén. ¿Cuántos jóvenes, nos decía usted, no quieren hoy casarse, no quieren formar una familia? Sencillamente porque han visto modelos erróneos. Han visto matrimonios donde no hay una buena relación, donde en lugar de ser felices, pareciera que al casarse son infelices, ¿verdad? Porque, vuelvo a decir, han habido modelos erróneos. Lastimosamente, la misma iglesia, al no conocer a Cristo, ella también se ha encontrado dando un modelo equivocado de matrimonios no con la expresión de Cristo, sino matrimonios totalmente disfuncionales, que en nada están buscando el propósito del Señor. Nosotros debemos ser ese matrimonio que expresa a la juventud el carácter de Cristo para que ellos deseen también formar una familia, pero con un propósito establecido. Exacto. El cual sea que ellos como pareja, ¿verdad?, sirvan para el establecimiento del reino de Dios y que procreen hijos, pero hijos de Dios, no hijos del mundo, ni hijos del reino de las tinieblas, sino que sean hijos apartados, como dice la Escritura, para un uso especial. Amén. Gloria al Señor. Veamos el siguiente párrafo, dice: el plan de Dios es que todos lleguemos a la estatura plena de Cristo, a ser hombres y mujeres maduros, completos, perfectos, teleios, con todas las virtudes del carácter de Cristo. Si hablamos nosotros de modelos maduros, completos, perfectos, alguien que no tiene la revelación del Señor o que todavía no la tenía, nos va a tildar de locos, ¿verdad? Claro. Estos están locos. ¿Cómo van a creer que nosotros vamos a lograr ser, aparte de maduros, completos y todavía perfectos? Cuando la iglesia ha negado que podamos ser perfectos. Sin embargo, en la Escritura, más bien dicho, nuestro Padre nos revela que su mandato es que seamos perfectos y que seamos santos como Él es santo. Este versículo nos indica que tal estatura se alcanza mediante la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. De modo que el factor indicado aquí para llegar a la estatura de Cristo es conocer plenamente al Hijo de Dios en unidad con todos nuestros hermanos. Este versículo nos lleva a que debemos alcanzar una estatura, pero dice que esta se alcanza mediante la unidad de la fe. Si hablamos de la unidad de la fe, estamos hablando de tenemos en común la misma fe, hablando del mismo sentir, hablando del mismo Señor, un mismo Dios, un bautismo, como dice la palabra, de un mismo pensamiento, Un mismo idioma. un mismo lenguaje, una cultura misma. A eso se refiere cuando dice a la unidad de la fe. Cuando nosotros llegamos a la unidad de la fe, nos hacemos uno, no solamente con Cristo, sino entre hermanos. Por ejemplo, ustedes dos son uno, son un matrimonio. Exacto. Son uno. Y una pregunta, Kenia. ¿Verdad que desde que se casó con Leonel, no es cierto que usted ha adoptado también algunas costumbres de Leonel o algunos gustos de Leonel? ¿Y Leonel ha adoptado algunos suyos también? Es cierto, conforme va pasando el tiempo y la convivencia y se va conociendo uno más, ¿verdad? Ya los gustos se van haciendo similares. Amén. Y eso es lo mismo que el Señor hace con nosotros.
Ustedes dos un día se enamoraron, se casaron, no sé quién le propuso matrimonio a quién. Y bueno, ahora ya tienen 2 hermosos hijos ahí en su familia. Amén. Pero desde ese momento ustedes vinieron a hacerse uno. Y eso los vino a unir, no solamente un hombre y una mujer, sino vino a unirlos en un solo pensamiento, en un solo propósito, en un solo fin. En Cristo Jesús es exactamente lo mismo porque Él es nuestro modelo y es el fin nuestro. Pero Jesús es el propósito de la unidad, ¿verdad? Porque por medio de Él llegamos a tener ese conocimiento, tener los mismos pensamientos, los mismos deseos, ¿verdad? Amén. Como les decía, ponía ejemplos con parejas que están fuera del alcance de las manos de Dios. Es algo diferente. El esposo piensa en esto y la esposa piensa en otro, ¿verdad? Están divididos. Entonces, aquí la bendición es creer en Cristo y tener la revelación por medio del Espíritu de Dios, ¿verdad? Él es el que nos va a llevar a esa unidad de la fe, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Amén. Dice aquí, ¿qué significan las escrituras la palabra conocer? En América Latina hemos heredado bien el concepto griego de esta palabra, que equivale a un conocimiento intelectual o adquirir información, pero en las escrituras predomina el concepto hebreo de esta palabra. En Génesis 4:1 que nos dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín. Amén, nos dice esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra conocer en las escrituras, verdad? Muchas veces pensamos que conocer es solo llenarnos de información, ¿verdad? Solo tener el conocimiento de qué es algo, pero solamente por una información. Pero nos dice aquí según las escrituras y nos pone de ejemplo el versículo en Génesis, ¿verdad? De Adán y Eva, ¿verdad? Entonces aquí en las escrituras el conocer significa no solo información, sino también es algo integral, un conocer, una relación más cercana, ¿verdad? Como nos pone de ejemplo aquí una pareja, una relación más íntima. Entonces conocer, claro que también es información, ¿verdad? Pero también es tener algo experimental, ¿verdad? Tener esa relación cercana donde yo conozco no solo por información, sino también por las propias experiencias. Así, el tener experiencias nos hace conocer. ¿A cuánta gente hay hoy congregándose desde hace mucho, pero no tiene su propia experiencia con el Señor? Vive de las experiencias de los demás con el Señor, pero él no tiene su propia experiencia con el Señor. No tiene cercanía. No, por falta de cercanía, exacto. La falta de cercanía no le permite tener una experiencia con Él. Platicaba con una persona hace poco, me llamó por teléfono y me dice, pastor, una pregunta, me dice, ¿usted conoce a don fulano de tal? Y le digo, conocerlo no, pero sí sé que vive acá en la Nueva Unión y vive en la parte de arriba, ya que la Nueva Unión no tiene barrios, ¿verdad? Entonces decimos los de arriba y los de abajo, ¿verdad? Entonces vive en la parte de arriba. Entonces me dice, pero no le conoces, que le pregunto para pedirle referencias porque me pidió un producto y se lo debo llevar, pero tengo que saber qué tan confiable es. Entonces le digo, pues mira, no te puedo yo dar referencias porque no le conozco. Sí, le he encontrado por la calle, le he saludado, sé que es cristiano, una que otra vez he cruzado 2, 3 palabras con él, pero no le conozco. Entonces, eso fue lo único que yo podía decir, ¿verdad? No podía decir, sí, yo le conozco, es de la Nueva Unión, y tal vez solo he hablado 2 veces con él. Cuando la Escritura nos dice conocer, no está hablando de algo que vimos de lejos, o porque sencillamente llego a un servicio y me siento y escucho cómo el pastor predica o el hermano que predica en la iglesia, ¿verdad? Entonces ya voy a decir, sí, yo conozco a Jesús. ¿Cuánta gente se sabe literalmente de memoria la Escritura, pero no conoce a Dios? Nunca ha tenido una verdadera experiencia con Dios. ¿Cómo sabemos que no le conoce? Le juzga mal. ¿Cuántas personas le echan la culpa a Dios por las cosas que suceden?
Eso significa que no lo conocen. Si lo conocieran, no le echarían la culpa. Por el contrario, darían gracias al Señor por tener el control de todas las situaciones. Entonces, ese conocimiento experimental es el que nos lleva a lo que decía el versículo de Mateo 11:29 que leímos hace un momento, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mientras no le conozco, no hay descanso para mí. Soy sencillamente alguien cultero, como decimos en Guatemala, porque solo va al culto, pero es una persona que no tiene plenitud, no tiene un gozo que permanece, no disfruta de los beneficios y bendiciones, sencillamente está culteando. Pero el conocimiento experimental, ese sí me lleva a tener descanso para mi alma. Amén. Sí, vemos que la paz en Cristo es lo mejor que podemos tener, ¿verdad? Porque pasamos este proceso, pasamos este proceso porque tengo fe de todo lo que aconteció durante estos 6 meses de la pandemia, ¿verdad? Mas sin embargo, nosotros le creemos a Dios que esa enfermedad no nos iba a tocar. Y aquí estamos, creyéndole a Él. Porque le conocemos. Porque le conocemos. Hemos tenido esa paz en nuestros corazones. No hemos dejado de trabajar. Hemos tenido los cuidados necesarios, pero sabíamos que Él iba a estar con nosotros. Amén. Y Dios ha provisto todo. El trabajo ha abundado. No ha quedado justo desamparado, esa es su palabra. Todos nosotros hemos tenido trabajo en nuestra comunidad. No se da abasto la gente. No sea personal para trabajar, y se creía que esto iba a ser un caos. Sí. Pero bendito sea Dios, para nosotros como hijos de Dios hemos creído en su palabra, hemos creído en esa palabra, ¿verdad? En esa palabra, y hoy lo hemos conocido de una manera, de una bendición grande que Él nos está dando. Amén. Amén, gloria al Señor. Sí, vamos a ir a Lucas 1:34. Amén. Amén. Cuando el ángel anunció a María que sería madre del Salvador, ella preguntó: ¿cómo será esto, pues? No conozco varón. Amén. El concepto hebreo se refiere a un conocimiento experimental, integral, total y participativo. Incluye lo intelectual, pero no se limita a ello. Conocer significa hacerse uno con el que se quiere conocer. Adán se hizo uno con su esposa, ¿verdad? Es importante, nosotros tenemos que hacernos uno con el Padre. Lo más importante acá es conocer el corazón de Jesucristo. Ya sabemos que Él era un hombre manso y humilde, dice. Es el modelo digno de imitar, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que ser como hijos de Dios. Que digan nuestros vecinos: ¿qué diferencia hay con Leonel, con Kenia? ¿Por qué nos van a ver? Porque estamos imitando al Padre, ¿verdad? Amén. Él es nuestro modelo por excelencia, y por consiguiente, pues nosotros vamos a ser modelos de muchas personas también. Amén. Así es, porque es un conocimiento experimental. Este conocimiento experimental me lleva a crecer, me lleva a desarrollarme, a alcanzar el propósito del Señor. Como nos dice en Lucas 11:34, que nos leyó. Amén. Dice: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. En otras palabras, no me he unido con ningún hombre. ¿Cómo voy a dar a luz un hijo si no me he unido con ningún hombre? ¿Cómo pueden darse los frutos, o más bien el fruto del Espíritu, si no estoy unido con Cristo? Solo al estar unido con Cristo puedo tener el fruto del Espíritu. De lo contrario, no. Porque es la unión con Cristo, o del amado con la amada, es lo que da a luz un fruto. Por eso vemos carente en muchas personas el fruto del Espíritu: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Por qué falta ese fruto? Porque no hay unidad. Al no haber unidad, no puede haber fruto. Muchas personas en las noches no duermen, no tienen paz.
¿Por qué no está el fruto del Espíritu en ellos? ¿Por qué la paz no está en ellos? Porque no se han hecho uno con Cristo. ¿O cuántas personas andan por ahí odiando a todo el mundo? No le conocen. Porque no le conocen. Odian a la vecina porque dicen que ella le robó la gallina. Odian al vecino porque él le tiró no sé qué cosa. Y así, ¿verdad? Con cualquier persona con la que nos encontramos, hay un motivo por el cual no quererle. ¿Por qué no puedo amar a las personas? ¿Por qué toda la gente me cae mal? ¿Por qué tengo diferencias con la gente? ¿Por qué no los puedo ver como Cristo los vio, con ojos de misericordia y de amor y de bondad, hasta entregar su vida por ellos? Sencillamente eso es por la falta de hacernos uno con Cristo. Al hacerme uno con Cristo, se manifiesta el fruto del Espíritu a través de nosotros. De lo contrario, no se podría dar. Sí, y también al hacerme uno con Cristo, tengo yo también unidad con todos mis hermanos, ¿verdad? Porque si no tengo unidad con mis hermanos, con mi prójimo, no puedo tampoco tener unidad con el Padre. ¿Cómo es posible que en la iglesia haya divisiones entre los hermanos? Y no somos uno en Cristo, pues, lo que nos está diciendo. Y no somos uno en Cristo, la iglesia no debería tener diferencias. ¿Por qué en la iglesia hay pleitos? ¿Por qué hay celos? ¿Por qué hay divisiones o disensiones, como dice la Escritura? ¿Por qué en lugar de alegrarme cuando mi hermano es bendecido, me enoja? ¿Por qué se da eso? Porque la iglesia no ha entendido que debe hacerse uno con Cristo. No ha conocido. Porque Señor. no ha conocido al Señor. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, aún son niños, yo los veo todavía que se pelean, yo veo que todavía tienen celos como lo hace un niño. Están divididos de la misma manera como los niños se dividen. Vio inmadurez de parte de ellos. En uno de los párrafos anteriores nos hablaba, decía, el plan de Dios es que todos lleguemos a la estatura plena de Cristo, a ser hombres y mujeres maduros. ¿Y qué es maduro? Maduro es perfectos, maduro es completos, maduros es tener todas las virtudes de Cristo. Entonces, la única forma de que en la iglesia no hayan celos, no hayan divisiones, no hayan pleitos, es hacernos uno con Cristo. Con el Padre. Lo que yo pienso, lo piensa Leonel, lo piensa Kenia, lo piensa Stephanie, lo piensa Damaris, lo piensa Roxana. Amén. Pensamos lo mismo, tenemos en común todas las cosas, el mismo sentir está en nosotros, solamente lo provoca la unidad con el Señor Jesucristo. No se trata de acumular solo años, sino vivencias en Cristo, ¿verdad? Conocer al Padre. Sí. Porque hay mucha gente que tiene 80 años. Supuestamente es una persona madura, pero si no ha conocido al Padre, ni lo ha reconocido, es inmaduro. Sí. ¿De qué sirven tantos años yendo a un servicio o a los servicios si no tengo conocimiento de Él? No sirve de nada. Dice también, según esta comprensión, conocer a Cristo significa hacernos plenamente uno con Él. Nosotros en Él, Él en nosotros. Es una experiencia gradual y creciente. Significa que no es tener pequeñas experiencias, cada vez tengo que estar más metido con Él. Hasta que sus sentimientos, esa es la parte que mencionábamos hace un momento, hasta que sus sentimientos sean nuestros sentimientos, que yo sienta de la misma manera que Cristo. También dice, sus pensamientos, nuestros pensamientos. Dice la Escritura, nosotros tenemos la mente de Cristo, así que sus pensamientos tienen que ser nuestros pensamientos. Sus actitudes, nuestras actitudes, y su voluntad, la nuestra. En Efesios capítulo 5, versos 30 al 32 nos dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En nosotros, dice acá, tiene que haber los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, las mismas actitudes, la misma voluntad, hasta que todas sus virtudes lleguen a ser nuestras virtudes. Hasta que todas sus virtudes lleguen a ser nuestras virtudes. Hablemos sencillamente del fruto del Espíritu, aunque hay muchas más virtudes, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu nos muestra tres
perdón, 9, ya estoy quitándole 6, nos muestra 9. ¿Qué pasaría si tan solo expreso 5? Me faltan 4. Pero tengo más, o sea, más de la mitad. Hay faltante. Pero hay un faltante. Esa no es la medida. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, pero al final dice, a la medida. Si a mí me marcan, por ejemplo, una medida por acá, y me dice, hasta ahí tienes que crecer, yo tengo que ver qué hago hasta llegar ahí. No me aceptarían menos. Entonces, nos dice acá, hasta que todos lleguemos. Pero en este versículo que acabo de leer, dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Nos compara el Señor tanto como a la manera como se une el hombre y la mujer, y dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. De la misma manera que el esposo se une con la esposa, Cristo se une con la iglesia. Y no se trata esto de que solamente Cristo sea el que ande tras la iglesia, enamorándola, diciéndole cosas bonitas para convencerla y ella quiera unirse a Él. No, esto también se trata de la responsabilidad de la iglesia de buscar a su amado, de involucrarse, de conocerlo, de experimentar juntamente con Él. De lo contrario, esto no puede ser un hecho. Sí, es algo importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que adorarle, tenemos que decirle cosas bonitas, ¿verdad? Para que pues Él esté cerca de nosotros también, ¿verdad? No solo Él nos va a estar buscando, ¿verdad? Ahorita yo reflexionaba en estos días qué tanta falta nos ha hecho poder estar unidos como miembros, como personas aquí en nuestro templo, ¿verdad? Darnos un abrazo. Hablando físicamente. Ajá, cuánta falta nos ha hecho, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios nos hemos seguido conociendo gracias a este set de grabación, ¿verdad? No hemos perdido la conexión, pero sí nos hace falta estar físicamente, ¿verdad? Para poder expresar todo lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? El amor, yo pienso que esos faltantes que hablamos, ¿verdad? Que no podemos tener solo 5, tenemos que estar completos. Amén. Porque no podemos ser un poquito bueno o un poquito malo, ¿verdad? No, si tenemos las características de Cristo, tienen que ser completas. Es como si yo tuviera en esta taza agua, pero agarrase, con un gotero, un poquito de agua de un desagüe. Entonces, con una gota que yo vierta en esta agua limpia, ¿se la tomarían? No. Pero si solo es una gota. Pero contaminó. Pero ya contaminó. Una gota contaminó todo. Entonces no puedo decir yo, pero si ya tengo 8, ¿uno qué es? Por eso nos dice que tenemos que estar completos, ¿verdad? Si no, es casi igual a no tener nada. A no tener nada. ¿Cómo Cristo va a querer beber de esta iglesia si ya tiene contaminación? Y dice la Escritura que esta iglesia debe ser santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, Ni cosas semejantes. sin cosas semejantes, sin contaminación. Amén. Amén. Amén, nos sigue diciendo aquí. ¿Cómo podemos conocer al Hijo de Dios? Mediante 2 operaciones conjuntas e inseparables en nosotros. Nos dice el inciso A, el testimonio de los apóstoles en los evangelios. Amén. Entonces, una de las formas donde podemos conocer nosotros al Señor es, ¿verdad?, mediante el testimonio de los apóstoles, ¿verdad? Él dio la oportunidad de que esto quedara plasmado en las Escrituras, ¿verdad? Sí. Y nosotros podamos ahí leer y conocer cuáles son las actitudes, cuáles son esas características, las virtudes de Jesús, ¿verdad? Para que también nosotros podamos adoptarlas a nuestra vida, ¿verdad? Y también nos dice el inciso B, el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Entonces son estas 2 formas que nos muestra aquí, ¿verdad? Cuando nosotros leemos las Escrituras, le buscamos, ¿verdad? Le conocemos, y el Espíritu Santo hace que haya en nosotros esa revelación, ese conocimiento pleno, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Amén, gloria al Señor. Es el testimonio de los apóstoles en los evangelios, pero también el testimonio del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a Juan 15, 26 y 27. Amén.
Jesús había anticipado que lo conociéramos por este testimonio doble. Cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Nosotros tenemos que ser testimonio, y dice que el Espíritu Santo va a dar ese testimonio, Sí. ¿verdad?, de nosotros. Por lo consiguiente, pues tenemos que tratar de llegar a la estatura de Cristo, ¿verdad, hermanos? Tenemos que prepararnos. Misión Cristiana al Calvario tiene algo bonito, ¿verdad? No, como les decía, no hemos perdido día tras día de estar atesorando riquezas, aprendiendo de todos nuestros hermanos, de estas ricas enseñanzas, ¿verdad? Gracias a Dios, pues Dios nos ha dado estas herramientas que son discipulado y adiestramiento, ¿verdad? Sí. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Porque no tenemos excusa. Estamos cada día aprendiendo y creciendo y madurando, ¿verdad? Que es lo más importante. Amén. Por eso fue enviado el Espíritu Santo, el Consolador, porque Él da testimonio de Cristo en nosotros. La Escritura dice que es el Espíritu del Señor el que nos guía a toda la verdad, porque Él es el testimonio. Él conoce lo más íntimo o lo más profundo del Señor. ¿Quieres saber quién es Cristo? ¿Quieres conocer a Dios nuestro Padre? El Espíritu Santo es el que lo revela. Por eso dice la palabra que es Él el que nos transforma hasta llevarnos totalmente a alcanzar esta medida. El Espíritu Santo es el Consolador, y cuando dice Consolador no se está refiriendo a quien va a venir y nos va a dar un abrazo cuando estamos llorando, ¿verdad? Sino más bien Él es el que trae el testimonio de Cristo. Entonces ese testimonio es el que viene a llenarnos, a traer salud, a traer alegría. Por eso Él es nuestro Consolador, el Espíritu del Señor. El Verbo preexistente, eternamente con Dios, se hizo carne. Vivió entre los hombres hace ya 21 siglos. Murió, resucitó y ascendió a los cielos. Hoy es el Señor glorificado a la diestra del Padre. ¿Cómo lo podemos conocer auténticamente? Creyendo en el testimonio de los apóstoles y en el testimonio y la revelación del Espíritu Santo. Esta pregunta dice, ¿cómo lo podemos conocer auténticamente sin que haya mezcla de mentiras o de falsedad? Esto es mediante el testimonio de los apóstoles, pero también la revelación del Espíritu Santo. Debemos ser guiados nosotros a través de la Escritura. Debemos conocer al Señor Jesucristo a través del testimonio de los apóstoles. Los apóstoles estuvieron con el Señor Jesucristo durante mucho tiempo, 3 años estuvieron con Él. Ese tiempo Cristo se les reveló, se mostró tal y como Él era. Dormía con ellos, comía con ellos, caminaba juntamente con ellos, lo veían enseñar cada vez, pero también lo veían vivir. Veían que lo que predicaba era lo mismo que vivía. Así que este testimonio es un testimonio sólido, es un testimonio verdadero de lo que Dios es. El Espíritu Santo también, Él nos da testimonio, como ya lo dije con anterioridad. El Espíritu Santo es el que conoce lo más profundo de Dios nuestro Padre. Así que es perfecto para darnos testimonio o para traernos el conocimiento de Él. Vamos a continuar leyendo. Cristo escogió a 12 hombres, quienes lo conocieron personal e íntimamente, pues por 3 años vivieron con Él. Juan, uno de ellos, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Eso nos dice en primera de Juan 1:13, ¿verdad? Entonces sabemos todo, ¿verdad? Que Cristo escogió 12 discípulos y, como nos decía el pastor, vivió 3 años con ellos, ¿verdad? Entonces tuvieron una relación más personal, más íntima, ¿verdad? Y ellos lo conocieron aún más, ¿verdad? Entonces nos dice aquí Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado.
eso os anunciamos, ¿verdad? Entonces por eso es necesario que nosotros leamos, ¿verdad? Los evangelios, si aún no los hemos leído, para que ahí nosotros conozcamos al Señor Jesús. Amén. Ellos son testimonios fieles de lo que Cristo es. No son aquel testigo que dice le conozco y nunca le ha visto, ¿verdad? Solo por lo que ha escuchado. Ellos no. Ellos dicen acá, lo que hemos oído, pero no solo lo oyeron, lo que hemos visto con nuestros ojos. No son testigos falsos, son testigos verdaderos. Fieles. Son testigos fieles, como cuando vamos por el mercado y alguien dice algo de alguna persona. Y luego vamos nosotros a la casa y repetimos lo que el otro dijo. Somos testigos falsos. Nosotros ni vimos ni oímos a esa persona decir ni hacer eso. Solo a otra persona que lo dijo. Pero a la persona de la que estamos hablando ni le vimos ni le oímos. Entonces no tenemos que transmitir algo así. Eso ya es pecado. Ya estamos hablando de testigos falsos. Eso ya son falsos testimonios. Ya son falsos testimonios. Y aún terrenalmente eso es penado por la ley. ¿Qué tal en el reino de los cielos? Pero si nosotros hablamos de los apóstoles, testigos fieles. ¿Por qué? Porque le oyeron, porque le vieron, porque le vivieron, le conocieron. Como decimos, comían del mismo plato con él, dormían con él, caminaban a los distintos lugares con él, conversaban no sé cuántas horas, cuántas experiencias tuvieron y vieron a Cristo comportarse, vieron sus actitudes, conocieron su corazón lleno de bondad. Ellos sabían verdaderamente quién es el Señor Jesucristo. Por eso nos dice, debemos ir y conocer a Cristo a través del testimonio de los Amén. apóstoles. Dios en su providencia hizo que algunos de ellos nos dejaran el testimonio escrito acerca del Hijo de Dios. Esos testimonios escritos son los 4 evangelios y conforman el núcleo central de toda la Escritura. Amén. Mateo, dice, autor del primer evangelio, fue uno de los 12 discípulos. Marcos, autor del segundo evangelio, escribió el testimonio, recibió principalmente de Pedro. Amén. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo estos 2 discípulos narran en las escrituras algo real, algo que vivieron, que sintieron, que vieron las proezas, los milagros que Dios hizo en el tiempo que Él anduvo acá en la tierra, ¿verdad? Entonces, ellos escriben en la Biblia todo lo que sentían, ¿verdad? Todo lo que veían hacer del Sí. Padre, ¿verdad? Entonces, ahí no, como decíamos, no hay mentira, pues ellos eran los testigos fieles de Cristo. Amén. Y a través de los evangelios, ahora nosotros hemos creído y muchas personas hemos venido a los pies del Señor, ¿verdad? Nosotros aún, pues, en la palabra dice que somos benditos, ¿verdad? Porque sin haberlo visto, pues, damos testimonio de lo que nuestro Padre es. Amén. Sí, y también nosotros vemos en Lucas, por ejemplo. Lucas es el autor del tercer evangelio. Hizo una recopilación ordenada del testimonio recibido de muchos testigos, no solo de su vivencia, sino de los que también tuvieron una vivencia con el Señor o una experiencia con el Señor. Juan, el autor del cuarto evangelio, fue el más cercano a Jesús, también uno de los 12. Como se habla mucho de Juan, ¿verdad? Exacto. Juan se dormía en el pecho del Señor Jesús. Era tanta la confianza y el amor hacia el Señor. Era mutuo, sin duda alguna, pero esto lo llevó a tener ese conocimiento. Entonces vemos nosotros cómo es confiable el testimonio de los apóstoles para nosotros, la iglesia. Nosotros debemos conocerle mediante este testimonio. Estos 4 evangelios nos narran no solamente las obras que Cristo hizo, más bien nos narran el corazón de Cristo. Nos revela el sentir, nos revela el amor, la compasión, la misericordia, la gracia, la bondad del Señor. Nos revela completamente lo que el Señor Jesucristo es. A veces cuando nosotros vamos a la Escritura y leemos, solo leemos las obras que Cristo hizo. Sanó al leproso, luego al paralítico, hizo esto, hizo aquello, pero no vamos a la esencia de lo que los autores de estos evangelios nos están revelando, nos están mostrando.
con cada acción de Cristo iba incluido el carácter de Cristo, la expresión misma del Señor. En esto debemos centrarnos nosotros como iglesia, no solo en leer, sino en conocer a través de la Escritura verdaderamente quién es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es fundamental que leamos el testimonio de estos hombres, pero no simplemente para adquirir un conocimiento intelectual acerca de Jesús. Debemos leer la palabra bajo la unción del Espíritu Santo, leerla en oración, pausadamente, observando cada detalle, imaginándonos cada escena, preguntándonos en cada párrafo qué virtudes del carácter de Cristo descubro aquí, meditando en Cristo, contemplándolo, admirándolo, alabándolo, adorándolo, postrándonos ante Él, maravillándonos por su humildad, su mansedumbre, su santidad, su gracia, su valor, su fe, su sabiduría, su dependencia del Padre, su amor y compasión, deslumbrados ante tanta gloria, quebrantados por nuestras miserias y a la vez transformados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros debemos leer los testimonios de estos evangelios, ¿verdad? Pero nos dice no solo para tener información, sino nos dice leerlos en la unción del Espíritu, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros leemos y decimos vamos a leer un capítulo diario y tal vez no estamos poniendo la atención debida que eso merece, lo leemos rápido. Entonces dice, debemos leerlo pausadamente, imaginándonos la escena, nos dice, ¿verdad? Es mucho más fácil aprender así, ¿verdad? Leemos Jesús hizo un milagro y nos imaginamos la escena, pues es más fácil que eso se nos quede. Ahora si lo leemos rápido, pues tal vez no vamos a aprender algo, ¿verdad? Entonces aquí nos dice aprendiendo todas estas virtudes que nos dice aquí en el manual, ¿verdad? Mansedumbre, bondad, santidad, ¿verdad? Su gracia, su unidad con el Padre principalmente, ¿verdad? Y entonces esto a nosotros va a traer transformación para nuestras vidas cuando nosotros leemos, pero también meditamos y le pedimos al Señor su revelación, no Así solo es. por llenarnos de información, sino también porque esto venga a formar nuestras vidas, nuestro carácter. Amén, así es. Qué curioso que el Señor hoy nos está enseñando a leer. Amén. O sea, de que no se trata solamente de leer, se trata de saber leer. Mientras usted hablaba, recordaba o me venía a la mente la imagen de los niños cuando alguien les está contando un cuento. La persona que les cuenta el cuento tiene que ser muy, muy astuto, muy sabio. No solo les va a leer el cuento, sino que debe saber cuándo debe subir la voz, cuándo la debe bajar, cuándo debe poner pausa, cuándo debe leer un poquito más rápido, cuándo debe hacer lenta su voz, porque todo eso hace atractivo a los niños el cuento. Y los niños ahí están con su carita de... Y a veces se ríen, a veces se sorprenden, se asustan, pero lo provoca la buena lectura. Cuando yo voy a la escritura, no voy a un cuento. Solamente yo hacía, no comparación de que esto es un cuento, porque no es un cuento, es verdad. Pero cuando yo voy a la escritura, debo leerlo con sentido, deteniéndome en cada punto, en cada coma, fijándome, por ejemplo, si usa signos de admiración, signos de interrogación, como nos leía acá, imaginándome cada escena, deteniéndome en cada palabra, algo que no entendí muy bien, pues detenerme y meditar en ello. Hay muchas versiones que el Señor ha revelado ahora a las que también puedo ir y me dan una amplitud de revelación del Señor. Por eso qué glorioso lo que nos acaba de leer. Como dice, contemplándolo, admirándolo, alabándolo, adorándolo, postrándonos ante Él. Todo eso debe suceder en la lectura. Pero ¿quién ha agarrado, como nos decía usted, voy a leer un capítulo diario? Y agarra a leer un capítulo diario. ¿De qué sirve leer un capítulo diario? Como leíamos con anterioridad, eso es solamente conocimiento intelectual. Aún Satanás mismo creo que tiene una buena Biblia y cruza la pierna y se pone a leer.
porque a Él le interesa conocerla para saber cómo ponernos tropiezo, para saber cómo torcerla. Entonces no se trata solamente de leerla, se trata de saber cómo hacerlo, y la manera de hacerlo es a través de la guía del Espíritu del Señor. Amén. Él es el que nos lleva a que mientras leemos lo adoramos, nos admiramos, nos postramos delante de su presencia, nos imaginamos cada escena. ¿Qué más nos dice acá? Dice, nos maravillamos por su humildad, su mansedumbre, su santidad, su gracia, su autoridad, su valor, su fe, su sabiduría. ¿Qué manera de leer la Escritura? ¿Qué manera de encontrar la revelación de parte del Señor? Así que, como dije hace un momento, hasta a leer nos está enseñando el Señor. Nos deslumbra, dice, de tanta gloria. Amén. De tanta gloria, ¿verdad? Es algo maravilloso, ¿verdad? Viene un huracán, por lo menos, y todos Espantados. asustados. Pero nos damos cuenta que de un momento a otro Dios desvió eso, ¿verdad? Y debemos de creer que Él lo hizo. Sí, Esa es la gloria de Él reflejada, ¿verdad? así es el Porque Señor mismo. Es el Señor mismo. Entonces, tanta maravilla que Él ha hecho y sigue haciendo, se sigue manifestando, ¿verdad? En todo tiempo. Amén. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3, 17, 18. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Vamos a ser transformados, dice, de gloria en gloria. Amén. Esa es una promesa del Padre, ¿verdad? Llegar, en primer lugar, llegar a la estatura de Cristo, decía, ¿verdad? Que todos tenemos que llegar a esa estatura. Y la promesa de Él, pues, que nos va a transformar y llegar a esa gloria que es a donde todos queremos llegar, ¿verdad? La última parte nos dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tengo acá una versión distinta y es la versión PDT. Dice en el verso 18, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Y así somos transformados en su imagen, cada vez con mayor gloria. Y la última parte, este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Somos transformados, dice acá, cada vez con mayor gloria o con más gloria. Pero dice, este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. El Espíritu del Señor es el que produce este cambio en nosotros. No podríamos nosotros conocer al Señor, no podríamos nosotros tener un desarrollo o un crecimiento si no es a través del Espíritu del Señor. Así que recordemos, ¿verdad?, que el Espíritu del Señor es indispensable para que el propósito de nuestro Padre se cumpla en nosotros. Ya no podemos seguir caminando sin el Espíritu del Señor. Él es el que nos guía en decisiones, en nuestro vivir, en lo cotidiano, absolutamente en todo. Eso es el conocimiento de Cristo, pero es un conocimiento experimental. Qué bendición haber compartido hoy con ustedes de esta enseñanza que el Señor preparó con base en la Escritura, ¿verdad?, para que todos nosotros seamos edificados, pero también todos los que hoy nos están viendo y también nos están escuchando. Creo que ustedes quieren despedirse de nuestros hermanos y de nuestros amigos que nos están oyendo. Amén. Ha sido un gusto para nosotros, pues, estar edificándonos, aprendiendo cada día, ¿verdad? Y llevando esta palabra a ti, amigo, que me ves en este momento, pues te hago la invitación que reconozcas y que conozcas a nuestro Padre, ¿verdad? Porque es algo maravilloso. Desde ya, donde quiera que te encuentres, yo te hago esa invitación, que te vuelvas a los pies de Cristo y Él empezará a obrar en tu vida. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero hayamos puesto mucha atención a esta hermosa enseñanza, ¿verdad? Que nos enseña cómo nosotros podemos conocer al Señor, ¿verdad? Y solamente conociéndolo podemos lograr que se cumpla en nosotros el propósito, ¿verdad? El propósito perfecto, que es que seamos a su imagen, ¿verdad? Y ha sido una bendición hoy poder
compartirles la palabra del Señor y que Dios les bendiga. Amén, así es. Qué bendición haber compartido esta enseñanza hoy. A través de esta enseñanza el Señor nos ha llevado al arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento, tal vez viene inmediatamente a nuestra mente el pensar en la gente que todavía no ha recibido a Cristo como el Señor de su vida. Pero es que hay dos tipos de arrepentimiento. El primero, que es para conversión, para perdón de pecados, ¿verdad? Que es cuando nosotros venimos y reconocemos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Pero también debe permanecer en nosotros el arrepentimiento, el cual se produce cuando nosotros conocemos la verdad, a medida que nosotros vamos siendo transformados. Ese arrepentimiento va produciendo en nosotros cambios, va produciendo en nosotros que cada vez sea con mayor gloria la imagen del Señor Jesucristo. El conocimiento que hoy hemos tenido del Señor, sin duda alguna, nos ha llevado al arrepentimiento, de pensar una cosa ahora a ser llevados a la verdad de lo que dice la Escritura. Fuimos llamados no solamente para ser salvos, sino para expresar nosotros al Señor Jesucristo en esta tierra. Sin ese propósito cumplido, no podremos ir nosotros con Él. No pensemos que se trata solamente de congregarnos. Se trata más bien de que alcancemos esa medida, esa talla. No podemos estar esperando al Señor Jesucristo sin ser como Él, porque su mandato dice que nosotros debemos ser como Él. Que el Señor los bendiga a todos en sus hogares o donde quiera que nos estén viendo, que esta palabra continúe en sus vidas, transformándonos y llenándonos cada vez más de Él. Que el Señor los bendiga.